Gabriela, ¿qué te pasa? Gabriela, ¿Qué? ¿qué te pasa? Que un hater me está haciendo la vida imposible. ¿Un hater? Ese me lo limpio yo. Yo me encargo. La familia es la familia. Por el mismo precio. Oye, Por el esa- mismo precio, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Pensaba que ya me lo había robado alguno de tu banda. De mi familia. Y es que hoy es tu día, ya que eres el padrino, porque hoy vamos a dedicarle este menú literario a una novela que se llama La mafia se sienta a la mesa, donde aparecen pues todos los platos que comían o que servían en las mesas en las que se reunían los mafiosos pues para celebrar sus victorias, para hacer sus estrategias, sus planes, sus conspiraciones. Pues ¿Eh? ¿sabes lo que comían, por ejemplo? Un lomo de ciervo marinado, con pasta y apionapo. Por ejemplo. Increíble. Un menú de armas tomar. De armas tomar, tú. Se comían este platazo y luego, las metralletas con las balas ahí en el redonchel. Siempre decía yo, ¿qué pistolas más Mira, feas? ya, bueno. Mira, yo voy a hablar de los malotes, los mafiosos de la alimentación y si merece la pena, que son los ultraprocesados, y si merece la pena llevar a cabo un etiquetado como el que se ha hecho en algunos países latinoamericanos, como Chile. O sea, ese es súper... ¿No has visto nunca? Como unos súper sellos negros. Sí. Pues luego vamos a hablar si son medidas eficaces o no O para, son no. para acabar con el crimen nutricional. Osondo. Nosotros en este caso hoy vamos a marinar el lomo de ciervo. ¿Sabemos qué es marinar? O cada vez que hablamos de marinar... No, esto es marinado. ¿Qué es marinar? ¿Para qué se marina? ¿Qué se marina? Eso. ¿No? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde? ¿No? O sea, una Todo eso. marinada filosófica, la de hoy. Bueno, pues hablando de cosas de si sabéis o no sabéis lo que significa, hemos salido a la calle a preguntar por esta palabra. ¿Tú sabes lo que es cinegético? Esto es una de las respuestas que nos han dado en la calle, porque hay gente que lo tiene claro, ¿eh? Cinegético, algo del cine, ¿no? Sí, no. Algo de la genética del cine. Ah, de cómo se procreó el cine, cómo lo dio a luz, cómo se juntó un cine con otro para hacer un cine mejor. Un cine con Por otro. ejemplo, el cine de terror y el cine de humor. Los juntas y haces cine de humor terrorífico. La genética del cine. Wow, cazador cazado, ¿eh? Es lo que quería él ese día por la mañana, que le Mira, apareciera Iñaki un Lorca tío. ha salido a la calle para... Siempre tiene ahí como un poco esa cosa que les deja un poco ahí diciéndoles cosas. Sí, sí. Cazador, cazado. Bueno, y cazador, cazado a otro cazador, pero este de verdad. Bueno, las personas que se encargan de traernos la caza a la mesa. En este caso, en la sección en primera persona, vamos a hablar con Pedro Ampuero, que nos va a contar en primera persona qué es eso de ser cazador. Nos espera en el Duranguesado. Buenas, pareja. Me llamo Pedro Ampuero, soy cazador y encima nos dedicamos a producir documentales de caza por todo el mundo. Y hoy estamos en el Duranguesado y en primera persona os quería contar qué es la caza para nosotros, cómo la vivimos, por qué es tan importante para la conservación y todo lo que engloba ser cazador y vivir la caza. Así que nada, ahora os cuento. Bueno, pues vamos a ver Un otro tema punto del de que, vista. la verdad, no sé nada de ¿No? caza. Porque nada. hay gente que está a favor, hay gente que no, pues vamos a oír hoy a uno. Bueno, vamos a escuchar en primera persona qué es Eso el es. cazador, por lo menos para estar Eso en es. contra o a favor, pues tener información Eso también, es. ¿no? Digo yo. Pues eso es todo, amigos. Vale. Oye, mafiosos a la mesa. Qué riquito esto, oye. Pues, ¿sabes que el otro día me enteré, hablando de la mafia, que el tipo de maquillaje que me hace coro es de mob wife, o sea, de mujer de mafioso. ¿Mi look te parece de mujer de mafioso? Pues estoy pensando... Bueno, pensaba que nos íbamos a quedar así hasta el Teleberris, que a veces Estoy te quedas pensando, y en atrancado. las pelis de mafiosos, siempre las mujeres eran las del bar, las de tal, ¿no? Yo estoy un poco como que podría estar en la tasca de Little Italy, ¿no? Siempre suelen Sí. llevar como escote, camisas floreadas, La verdad delantal, es que cada vez ¿no? que veo ¿No una estoy un peli poco del rollo? de la mafia y tal, pienso, "Jo, lo de vestuario y los de atrecho y tal y cual, cómo se curran estos temas, ¿eh? Aunque yo creo que quien representa muy bien el look de mujer de mafioso, pero con todos mis respetos lo digo, es Georgina Rodríguez, ¿Tiene un punto? ¿no? Sí. Podría ser. ¿Sabes? Como con mucho lujo, mucho diamante, piel, la belleza que tiene ella, ¿no? Sí, puede ser. Desde luego, si quiere un papel, lo conseguirá. A mí me encanta el tipazo que tiene. Sí. Me flipa. Bueno. Está súper fuerte y baila un montón, ¿eh? Y ahora que estoy con mis aspiraciones de bailarina, ¿Cuándo empiezan las clases? bueno, las empecé hace 3 semanas. Y no nos has dicho. No.
No te hemos oído ni agujetas ni nada. No, porque ahora estáis ¿Qué todos clase? nerviosos con el fútbol de mañana. ¿Qué clase? Bueno, mañana date cuenta que uno va a ir a la final. O sea que. Escucha, pero que. Bueno, voy a explicar la receta. Sí, por favor. Lomo de ciervo. Vale, no, lomo de ciervo no. Estoy con una pionabo en la mano, que lo que voy a hacer es asarlo. Voy a hacer en trocitos y lo voy a meter a asar. Vale, 25 minutos a 200 grados. Esto va a ser una de las guarniciones. Otra de las guarniciones va a ser la pasta bien mezclada con mantequilla y cebollino. Y luego lo que vamos a hacer es marinar el lomo de ciervo. Para que os hagáis una idea, el lomo de ciervo es la parte interior de la chuleta, ¿vale? Lo que va dentro. Como el de vaca, ¿no? Eso es. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es quitarle el tendón, limpiarlo y lo vamos a meter en una marinada que lleva cerveza, canela, laurel, miel y romero y tomillo limonero. Vale, ¿qué es lo que se consigue? O sea, ¿qué es una marinada, para empezar? Marinada es meter un producto en un medio ácido, Que ¿vale? pone tierna la carne. La blanda y les quita malos sabores. Normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se meten zonas de los animales que están duras, como pueden ser las patas, la pata delantera, la pata trasera, en cachitos, ¿vale? Para luego guisarlo. Luego ese mismo líquido se utiliza para hacer la salsa, ¿vale? Cosas importantes de las marinadas. ¿Qué se hace en las marinadas? Todo eso se envuelve en el líquido y en las verduras, pero lo que se hace es en el frío, ¿eh? Siempre, 10 horas en el frío, porque también se oía que se dejaba fuera y eso fermenta. Hay mucha gente que marina y no recupera el vino o la cerveza. En nuestro caso hoy sí. ¿Vale? Es con lo que vamos a mojar nuestra verdura, que vamos a pochar mantequilla y demás. ¿Vale? El lomo de ciervo es bastante tierno. O sea que Hombre, nosotros, del ciervo igual será de lo más tierno, ¿no? el lomo siempre lo más tierno. Lo que vamos a conseguir es darle pues un toque de sabor diferente. Lo que haremos luego es el lomo, marcarlo en entero, salpimentado, y luego filetearlo como si fuera un magre. Ay, algo así. Pues cuando estuve hace años visitando a mis amigos, a María y a Odey, que vivían en Praga, fuimos a un restaurante que su especialidad puede ser que fuera alce. Alce, pues seguro. Alce. Son Es muy que de la línea todos, ¿no? Yo creo que era alce, si no sería ciervo, ¿eh? Pero era un restaurante que bueno, pues estaba muy especializado en caza. Yo creo que había alce, me quiero acordar, pero no estoy muy segura. Y no lo probaste, vamos. ¿No? No me acuerdo qué pedimos. Supongo que sí probaría. Cuando fuimos hace muchos años que fuimos a Miami, comí cocodrilo en Los Cayos. Y es como el tiburón, y así, como el pez. No he comido O sea, tiburón. como una pechuguita de pollo que sabe a pez. ¿No? Bueno, así sabe un poquito, sí. el pez espada y así, ¿Tú has ¿no? comido? ¿El qué? Alligator. No he estado. No he comido alligator. A ti te pega, ir a Miami. Te pega a pasar temporadas en Tengo Miami. familia Por eso, en Miami. Por eso, y hay mucho cubano también. No es broma, Que que es tengo lo familia, ¿eh? a ver, porque Garicoich, que es soso como el solo, que además ha venido con una toña en la cabeza porque se cayó en el fútbol. Animando a la Real. O sea, está ¿Eh? oligofrénico, que no le hagas ni caso, que se ríe pero que no le hagas caso. Le pones nervioso a tu compañero de clase cada vez que te ríes. Yo no sé ni lo que te estaba diciendo, que no te digo en broma, lo de que te pega ir a Miami. Ya quiero Te ir. pega muchísimo tener casa en Miami o en República Dominicana, alguna cosita de esas a ti. Te lo digo de verdad. ¿Qué te crees? ¿Que yo soy tu colega y el Benito, el Julio Iglesias? ¿Pero o qué? por qué vas a tener que ser Julio Iglesias Pero, tener casa en tío, Miami? Qué ¿qué tontería. cojones hago con Hay una islas casa en súper Miami? bonitas, en Florida. A ver, tío. O sea, yo con ir a Granada me vale, o sea... Ya estamos otra vez. ¿Ves? Ya. Ayer. No, venga. Ayer ¿qué? igual. ¿Vamos a Miami? ¿o Pero qué? que te pega un montón. Pero que yo no quiero 11 horas de avión. O sea, No son 11, yo creo. Porque 11 es ir a México, Ciudad de México. mira, tengo un, Pero- un primo que se llama Martín, que ha estado viviendo en Miami. Pero es que te y pega no, muchísimo. Y no le hemos ido ni a visitar, tío. Pues Y- yo creo que los niños... Luego tenéis Disneyland. Sí, a Orlando, a 4 horas. Lo tengo todo visto. Todo organizado. Y podéis ir a ver como en CSI Miami, vais ahí a ver los cocodrilos y todo esto. Está guay. No, sí. O sea, mi primo Martín tenía todo organizado. Pero me crucé con el Trump y ya está. ¿Y qué pasa? ¿Qué paso de darle de comer? O sea, que no. Que me deje tranquilo, que no quiero.
O sea, no vas a ir. De momento no. Que no puedo contar, porque luego cuento, no me acuerdo qué he contado, y la gente involucrada no quiere. Ah, Porque voy a pues hacer, nada, nos quedaremos sin saber. Que yo voy a Puedes hacer- utilizar seudónimos. que voy a hacer el viaje de los amigos Ah, a los 49, vale. ya te dije. Pues a Miami. No, vamos a México. A México. ¿Qué pasa, tío? Mira, ese careto me pusieron cuando dijimos, vamos a hacer los 45 en Menorca. En Menorca. No es por México. Si Menorca. México es un país que a mí me tiene robada el alma. Sí. Yo te digo porque hago copiota, ¿no? O sea, justo acabo de ir a México, tú te vas a... ¿no? Es como que te fías de mi criterio. Que me alegro, ¿eh? Me congratula. ¿Qué vas a ir a Holbox, donde fui de luna de Pero, miel? ¿tú qué creías? Y fue mi mujer y fue Después mogollón de de mí. gente. O sea, ¿qué tengo que hacer en un mapa para no ver? Pues abre tu mente, rompe tus murallas, disfruta de la vida, vete a un sitio que no conozcas. Si es que voy a ir a un sitio que no conozco. Ya, pero que ha habido gente que ya te ha dado buen rollo, ¿sabes? Es que eres un mítico... ¡Buah! Pero vete, en México te va a encantar, de A verdad. ver, pero tú flipada. Que no lo digo por mí. No, que eres una flipada. Pero a ver Ah. si te piensas tú que yo organizo mi vida según donde estés estado tú. No, es que no te das A ver si cuenta, eres tú. no te das cuenta que te da tranquilidad que hay alguien haya ido como yo, que te haya contado 50 historias, te da como tranquilidad, es como que te han hecho un poquito el... Ha ido tu mujer, entonces ha ido gente en la que tú confías, que no nos aguantas, que te ponemos nervioso como bien nos dijiste un día, pero que confías. Y una de esas personas soy yo. Y si eso es ser flipada, pues chico, llámame flipada. Mira, para empezar, te voy a decir una cosa. Tú no vas a la aventura. Tú no de repente no te plantas en un Costa Rica. ¿Sabes? Ahí, plas. Mira, te voy a parar, porque si no voy a empezar a dar hostias como panes. Escucha, estoy en una mesa sentado con amigos y hay una votación. Sí. No puedo... Ahora vas a decir, pues habrás comprado los votos, no sé qué. No he ¿Yo? comprado nada. ¿Cómo me dices Nada, comprar no he los comprado. votos? Estamos una tropa ¿Cómo ahí es eso? decidiendo un viaje y ha salido eso, porque la gente le ha apetecido, te voy a decir el qué. Lo hemos elegido por el tipo de gastronomía. Flipa. Flipa. Vale. Y empezaron, birrotas, taquitos, ¿De verdad burritos. tú me vas a... ¿Te puedo hacer una pregunta y me tienes que contestar sinceramente? Te voy a decir la verdad. Una pregunta te voy a Sí. hacer, ¿vale? Solo una pregunta. Sí, Porque es mi punto. sí. A ti... Me estoy que- riendo antes de que me la No, hagas, porque ¿eh? es que ya no No. sé que te conozco. A mí. A ti, en la toma de decisión de aceptar México como animal de compañía y viaje... Yo puse otro. No, calla. ¿No te da paz y tranquilidad que hayamos sido dos personas de tu máxima confianza, como somos tu mujer y yo? No me acuerdo de vosotras. Te Dímelo lo juro, sin te lo reírte. juro, no me acuerdo de vosotras. De hecho, Inconscientemente, de ¿no hecho, crees yo- que ha tenido un efecto en ti? No, porque yo no puse México. Yo puse Ya, pero que otros dos. salió México y te vas contento. Me voy ¿Tú qué contento. pusiste? Yo puse Bali y Dominicana. Puse. En dos sitios que ya has estado. No, en Sí. uno sí y en otro no. En Bali, bueno, te lo perdiste. En Bali me lo perdí. Bueno, Ander, no te preocupes. Pues igual estoy yo equivocada. ¿Está? Igual estoy yo Al equivocada final. y pienso que las marcas experiencias tendencia. No iba por ahí, los iba por ahí, no iba por ahí. Me refería a que cuando hay gente que se deja influenciar por experiencias buenas de otras personas y hay gente que va más a la aventura a descubrir. Te Mira, tenía más bien. por el primer grupo, pero estoy equivocada, no pasa nada. Que tú te crees que yo he Que sido un papanatas. me equivoco pero yo me he ido a muchísimas China, que no había ni carteles en inglés en el aeropuerto, y bajé ahí todo numeritos y dije, ¿y ahora cómo encuentro a Gorka? Y dije, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pues para adelante, venga. Lo Y de, cagué lo de en papa- un sitio que tenía una esto de cal. Y había moscas que me mordían el culo. ¿Me entiendes? Y Impresionante. comí y me tiré una goitibera de la muralla china. Y no hiciste me fui a Frank de la Venezuela y, Sí. y mis colegas iban Vale, con vale. pistola. Muy bien. Y no hiciste Y- Frank de la jungla porque Frank se te adelantó, ¿no? Y en Venezuela un tío me dijo, de mí no te vas a olvidar. Y ahí sí que me hice caquitas, ¿me entiendes? Pensaba que de amor. Sí. De mí no te vas a olvidar. Y dije yo, joder, vamos para casa. Bueno, pues mira, de mafiosos y de comentarios mafiosos va el libro de hoy. Así que vamos a ir con Xavi Gutiérrez, que nos va a explicar un poquito más al libro al que le hemos dedicado el programa de hoy. La mafia se sienta a la mesa. El libro que os traigo hoy se titula La mafia se sienta a la mesa. ¿Os suena? Está escrito por dos escritores italianos que están especializados no en gastronomía, no, en la cosa nostra. Se llaman Jacques Kermoual y Bartolomé Martínez. El argumento a lo largo de todo el relato es una especie de entente entre las recetas y los personajes que van apareciendo por allí. Se sabe
que todas las organizaciones estas organizaban sus comidas con mucho esmero. El libro ofrece menús, recetas y vinos de toda la panda y allí salen nombres interpuestos como si fueran los de una receta, los de, yo qué sé, Frank Costello o Lucky Luciano, junto con los de Churchill o Roosevelt. El libro es todo un manual de cocina italiana. Al final terminas oliendo a parmesano y a orégano, o sea, a pizza. La mafia se sienta a la mesa. No os lo perdáis. Es un título en el que se combina crímenes con gastronomía. Hasta la próxima. Crimen y gastronomía, ¿eh? A tope. Pues mira, la lección ha sido gastronómica un poco. ¿Qué? La del viaje. Escucha, que la de no te olvidarás de mí, esa, y yo tengo frases de mis viajes por el mundo, esa es una que me acuerdo, y otra que me dijo un guaperas italiano, de toda mi casa mangiare pene. Esa también me dijo, y era a comer pasta y tal. Y tú ya pensando que... Y yo diciendo, oye, tú joder, te los estás italianos confundiendo, cómo están, ¿eh? Están a la... Sí, tengo... ¿Tú alguna vez has ligado con alguien de tu mismo sexo? No, ¿No? yo no. O sea, no digo que hayas consumado. Me refiero a que ha habido ahí alguien que te haya tirado un poco los trastos. Sí. ¿Te has sentido...? Sí, Sí. wow. ¿Tienes pegadita con el sexo opuesto? Tengo pegadita con todo. Ya veo. Me gusta. Soy un tío que está de moda y no puedo parar la moda. Y cada vez más sexy, ¿eh? Que no se te ¿Eh? olvide. Cada vez más Sí, sexy. sí, voy a mejor siempre. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que tú vas a tener un Una avance en tu vida que va a ser ascendente. Ascendente. Muy Tú eres bien. como el buen vino, Ander González. Sí, aunque soy más de vino del año, ¿sabes? Sí, ¿A qué te refieres con eso? fresquito, afrutado. ¿Tú? Sí. No. Paso de ser maderaza yo. No, tú eres buen madero, ¿eh? Bueno, vámonos a la comisaría, venga. Tira. ¿Que te estás poniendo nervioso? No, ¿Qué? que yo no soy madero. Ah, tira. Yo no he dicho madero. Tú has Tú entendido lo eres- que has querido. Tú me has dicho, eres un buen madero. Y te digo yo, no. Se quiere ir. Pero que no estés nervioso. Tú no tenías un montón de calle, habías cagado en Venezuela con mosquitos que te muerden Cagué. el culo y Eso así. era en Está Chile. nervioso. Eso en China. En Venezuela gastamos toda la vaselina en la farmacia. ¡Wow! ¡Wow! Solo mejora Entre este mi amigo programa, ¿eh? Pablo Solo y yo mejora este programa. tuvimos el culo escocido 1 mes y medio. Titular. Luego te van a sacar en un periódico digital y van a poner Ander González. Cuando estuve en Venezuela tuve 1 mes el culo escocido. Y medio. Y medio. Tú no sabes Y un la- venezolano dijo, tú no te vas a olvidar de mí. Con el culo lleno de vaselina. Escucha, tú ¿Qué? no sabes cómo me da bien esas cocinas. Era Bueno, increíble. tú no te preocupes porque ya no estás ahí. Pero Ahora en vamos a hablar... Masterchef le hacen una prueba. Se cago en diez. ¿Qué? Llegan Calla. a tener en Masterchef el culo Yo- como tenía yo. Escúchame, que de países vamos a hablar, pero en este caso de etiquetados, porque Ainara Derecho tiene una pregunta para nosotros. Kaixo, pareja, quería comentaros una noticia que leí en El País sobre Chile que me pareció muy interesante. Allí pues han puesto en los paquetes de los ultraprocesados unas etiquetas negras advirtiendo pues de las cosas negativas que tiene el alimento, pues igual que tiene mucho azúcar, ¿no? Yo creo que aquí también estaría bien que se hiciera porque es información útil y luego que cada uno pues decida lo que quiere comer. No sé qué os parece a vosotros. Os dejo ahí el tema. Es que ricasco. Os llamo desde Guecho, soy Ainara. Bueno, Ainara, yo creo, por si alguien no lo sabe, está hablando de este tipo de etiquetado, que son estos sellos negros que advierten de cuando un producto es alto en calorías, alto en azúcares o alto en grasas, creo recordar. Esto es algo que yo creo que uno de los primeros países que lo incorporó fue en México, precisamente, y Chile también lo ha incorporado y bueno, es otra de las... ayer hablábamos de la cantidad diaria recomendada, de diferentes señales de los etiquetados. Para mí es luces y sombras. He estado revisando a ver si habían evaluado el impacto que tenía en el consumo de ultraprocesados, que son los que llevan estas etiquetas, si había tenido un impacto final, o sea, si verdaderamente había servido como medida disuasoria o medida informativa para luego ser disuasoria. Y la realidad es que sí, pero no. O sea, es decir, el consumo sigue manteniéndose. Sí que es verdad que igual ha habido un poco más ha tenido efectos beneficiosos, por ejemplo, en que la industria alimentaria, como para no ganarse ese sello, lo que había hecho era mejorar las formulaciones de los alimentos, cosa que eso nos gusta también, pues añadir menos azúcar o buscar versiones con menos calorías, etcétera. Pero a mí, en general, la política del miedo
no me suele gustar respecto a la alimentación. Entonces, me gusta mucho más si queremos buscar que en la sociedad se consuman menos ultraprocesados, más materia prima, más comida real, que en eso creo que todos estamos de acuerdo, pues me parece que hay que tener una visión un poco más global y hacer políticas de que a la gente le cueste más dinero consumir un ultraprocesado que una materia prima, por ejemplo, y que no estén subiendo al precio al que están subiendo las materias primas, que son las que verdaderamente sabemos que nos llevan a la salud, porque al final acaba siendo un problema de clases. Si los productos más saludables, más nutritivos, son los que son más caros, son los que encarecen la compra familiar, ¿no? Pues comprar carne fresca, pescado, frutas, verduras, huevos, leche, ¿no? Estos productos de primera necesidad, el aceite de oliva. Al final, las familias que se lo puedan permitir podrán tener una alimentación más nutritiva, y las familias que tengan que estar mirando más la pela pues van a tirar a arroces, pastas, ¿no? Paquetes de galleta para desayunar, y luego pues buscar ese confort que da la comida a través de los ultraprocesados. Si yo no puedo llevarles a mis hijos de viaje a no sé dónde, pues bueno, hacemos un plan de hamburguesa y peli, igual más veces de los que me gustaría, no sé, estoy dramatizando un poco, pero, No, pero es lo que está pasando, pero se sabe que determina más tu salud, tu código postal o tu cuenta bancaria que la genética en muchas ocasiones. O sea Que estoy pensando, Gabriela, de qué suerte tengo ¿de qué? de tener esta plancha mi idea, esta placa Madre mi idea, mía, pensaba este que horno, ibas mi a idea. decir una compañera como yo. Bueno, si te llamas mi idea, también estaré contento. Yo fui tu idea. Entonces, Yo fui tu idea. Fue esta idea de una amiga tuya. Bueno, es que todos Y hemos luego sido ideas de vale. alguien. Es que es una maravilla, ¿eh? Bueno, yo solo os digo que luego voy a casa y se me hace pequeñita la que tengo. Esta placa, encantado. He metido en el horno, encantado. ¿Y sabes que a veces me sale el wifi del Del frigorífico. Tiene, para Bueno, controlar? a mí lo que me gusta mucho es que son electrodomésticos que son muy... O sea, el uso es muy intuitivo, porque Ander, bueno, es profesional de la cocina y se las ha visto y se las ha deseado con tecnologías más y menos difíciles, pero yo que no. Me gusta mucho que es como, no sé, necesito más espacio para poner una sartén o un sitio más pequeño. Es como que se adapta y es muy intuitivo, muy fácil de usar. Y luego el diseño también es súper guapo. Pues sí, que eso para también poner en las eso cocinas está de hoy bien. en día que hacen tan bonitas, pues maravilloso, maravilloso. Eso Certo, sí, luego te certo. vas a casa y todo Certo, eso otra vez certo, así. certo. Pero bueno, vamos allá. Osondo, bueno, esto es la base important. de la salsa. Esta salsa la vamos a mojar con lo que nos deje la marinada. Que la marinada he puesto las hierbas aromáticas, he salpimentado y he añadido la miel. Y ahora la cerveza, ¿vale? Y esto irá 10 horas al frigorífico. Lo que pasa es que yo tengo la magia hecha, ¿vale? La magia De la tele. se sienta en la mesa. ¿Eh? Guau. Muy bien. Pasas demasiado tiempo con Marcos, Muy bien. ¿eh? Lo que me estoy dando cuenta, Gabriela, es que luego mi entorno se enteré de muchas cosas viendo el programa. Como cuando se enteraron que me había casado. Pero eso es... Se me olvidó. No sé, no lo comenté. Yo no volvería a decir eso, que se te olvidó que te habías casado, ¿eh? No, sé, no, por lo se que me sea, olvidó. no tiene buen marketing. Se me olvidó hacer el comunicado. Ya. Pero bueno, ya está. Tengo que... Mi mujer todavía siempre me dice que le debo una fiesta. Pues sí, y a mí me invitas. Ah, vale. Porque sí, yo a sí. la mía sí te invité. A todas, a todos. ¿A todas? A todos. ¿Eso me he casado O sea, una que- vez? No, digo a todos y a todas. Ah, sí, claro, obviamente. Claro. Bueno, hablábamos de genética y de la importancia del entorno socioeconómico en el que naces, pero, no sé si genética, pero sí que está en la palabra el palabra de hoy, que hemos salido a Bilbo a preguntar a las personas que nos hemos encontrado, a ver si saben lo que quiere decir esta palabra. Cinegético, ¿sabéis lo que es? Seguro que hay alguien que sí. En nuestras manos, el palabra de hoy, cinegético. ¿Sabríais decirnos qué significa? ¿A qué hace referencia? La calle responde. Pues algo de la física, algo de mucha velocidad, una fuerza cinegética. Claro, es que tiene que estar relacionado con la gastronomía. Eso es centrífuga. Cinegético. Pues me suena así, de primeras así un poco energía cinética, algo de física, una cosa así, ¿no? Genético sé lo que es, pero cinegético no sé lo que es. Tendrá que ver con la salud. Algo de la genética del cine. Ah, de cómo se procreó el cine, cómo lo dio a luz, cómo se juntó un cine con otro para hacer un cine mejor.
Un cine con Por otro. ejemplo, el cine de terror y el cine de humor. Los juntas y haces cine de humor terrorífico. Yo creo que este hombre era bueno contestando a todo en el examen, ¿eh? Antes de no contestar, por si acaso... Como me decía mi padre, escribe algo, que igual no lo leen. Yo creo que tiene que ver con el cine, la belleza, así como esta piel, ¿no? Y luminosa, bonita, brillante, pues un poco lo que soy yo, Muy bien. cinegética perdida. Tú eres cinegética. Hombre, claro. ¿Y qué has hecho para conseguirlo, Ana Cos? Pues trampas, todo trampas. El container amarillo podría llevar mi cara. Pues me suena a una persona que por su cara o por su forma de interpretar algo sobre cine. Yo soy cinegética, yo podría valer para la publicidad. Ético, algo que tiene que ver con la ética. Pues eso se me ocurre. Otra cosa no sé, si tiene que ver con la ética. Soy de Calabria, de Reggio Calabria, de Italia. Cinegético, vale, voy a buscar. La ciencia de la caza. La ciencia de la caza, la ciencia de la caza. Puede ser eso. El cinegético. Sí, actividad venatoria, que tiene que ver con la caza. He comido jabalí, sí, jabalí he comido, sí, y está bastante bueno. Al principio, bueno, no estaba muy abierta, pero luego he empezado a comerlo y sí me parece, está rico. Sí, me encanta. Me gusta todo tipo de caza. Me gusta mucho el ciervo, está muy rico. El conejo también. Bueno, ahí en Ouarzazate, ¿De dónde? de Marruecos. Ok, ahí se caza más el conejo salvaje, el jabalí. Pero el jabalí no se come, se caza, pero no sé dónde lo llevan. Mi aita sí, pero hace muchos años. Cazaba perdices y codornices. ¿Cuál es la diferencia? Una va en escabeche y otra no. Somos una zona con mucha tradición, ¿no? Palomas también. Sí. ¿Vosotras sois, por ejemplo, de comer caza? Sí. ¿O de jóvenes Sí. habéis comido caza? Sí, paloma sí. Y pájaro también. ¿O pájaro? Pues... Perdiz, eso. Pájaro digo que se comen a purris. Sí, pero no me gusta mucho, ¿eh? A mí no me gusta mucho, la verdad. No conozco tampoco a nadie que sea cazador ni nada, pero bueno, me suena como a épocas pasadas. Yo un poco más de cazadora que de cazador. Y estos días de frío todavía más, además. Pues así quedaría, cinegético, que tiene relación con la caza. Como conclusión, diremos que todo lo que bien se caza, si se puede cocinar y comer, bien merece una buena baza. Pues plato que viene del mar o campo, la vida ensalza. Qué gente más maja. Yo no lo sabía. Cinegético. Cinegético. Osondo. Bueno, esto es la base de nuestra salsita. Que lo he cortado bonito por si luego no quiero triturarlo. Es que no vas a querer. No, ya te yo conozco. creo que no, porque luego he pensado que con la pasta también va a quedar guay. Vamos a darle colorcito a esto. ¿Tú cómo te ves de mafioso? ¿Crees que se te daría bien? ¿Qué serías? ¿Como de los capos No, o yo un como poco el de- intermedio o escalón bajo? Yo como el de Yellowstone. Trapicherillo. Yo mafioso bueno. Eso es un poco oxímoron, ¿no? Sí, por eso es bueno. ¿Cómo? O sea, lo guay de... Pero ¿cómo de- se puede ser mafioso y bueno? Por eso te enganchas a esa serie. Porque dice, mátalo, Jimmy. Y le pasa el balón al nieto. Sin escrúpulos. Pero eso porque es un mafioso bueno. Porque ¿Por qué? es bueno Porque y es es abuelo. mafioso. No, te quiero decir que... Una persona que mata no es buena, ¿eh? ¿No? ¿O que qué? sí, ¿O que ya lo sé, pero no el típico mafioso malo. O sea, Bueno, dicen que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Es Yo no me voy a meter. otro dicho que te puede gustar a ti. buah, cuando haga mi versión No, hombre, pero... puede ser terrible. Esa la puedes usar un montón. Quien Igual roba a un ladrón, 1000 años de perdón. tiene 100 años de perdón. Ya le he puesto 1000 yo. Buah, Por eso, pero me refiero que es un poco igual lo que hace el protagonista de Yellowstone, ¿no? Que es bastante mafioso, pero va contra los malos. Es un poco Robin Hood. Va contra todos los que quieren cambiar su valle. O sea, va por Mira, la naturaleza. Cuando has hablado de lo de las comidas, los impuestos en no sé qué, no sé cuál, a todos los de fuera les pone impuestos más caros. No voy a contar más. Venga, Interviene el mercado. se hace gobernador. Ya, por eso interviene el mercado. Me tendría que hacer alcalde de aquí. Tú tienes unas ganas, ¿no? ¿De ser gobernador? Sí. ¿Gobernador aquí qué es? Diputada. No, gobernador Eider. de California. O sea, es Eider. gobernador de... ¿El Endacari? No. No, gobernador de lo viejo yo. Sí, del programa o lo que sea. Del sí. portal. Venga, sí. Venga, pero ya sabes que para entrar en política, ya sabéis que tienes que tener unos valores muy buenos y nada corruptibles. No sé si existe esa palabra.
¿vale? Pero te lo has inventado y ya está, no. Bueno, entonces, vamos a jugar a quién sería el culpable, tú o yo. Este es nuevo, ¿eh? Sí, bueno, es un poco lo mismo, pero ¿quién de los dos? Se producen una serie de sucesos que solo tienen dos posibles culpables, tú o yo. ¿Quién ha cometido las siguientes tropelías domésticas? Desaparece un plato de palmeritas de chocolate recién ordenadas. Yo. Horneadas. Bueno, los dos, ¿no? Sí. Las palmeritas que nos saca aquí Pata son bastante irresistibles, ¿eh? No es pata, las palmeras es leire. Ah, es leire, que me enteré el otro día. Pata es más de salao. Es que leire sería un poco como... No, leire está contaminada, osmosis ya. No, pero Leire es un era poco buena chavala. Matajari. Es Leire Matajari. era buena chavala, pero ahora es igual que él. Te voy a decir una cosa. Leire solo intenta sobrevivir en este mundo hostil de cocina. Leire nos mete el azúcar Bueno, y el otro el salao. pues mételo, porque están buenísimas. La luz del baño está encendida sin nadie en su interior. Yo me dejo muchísimas veces la luz del baño encendida. Soy yo la que lo hace, ¿vale? Me alegro, yo no. Porque yo conviví en una casa que solo me decían luces y zapatillas de casa puestas. ¿No te decían lo de zapatilla que te vas a clavar algo? No, porque sabíamos que no entraba... ¿Clavar? ¿Pero qué tenías en el suelo? No sé. Me decía por el frío, ¿no? Pero ya sabemos pero que no ya entran por ahí sabemos los que virus. Los virus no entran por ahí. Ya. No, en mi casa decían a ver si era accionista de Iberduero. De Iberduero. Iberduero. Es que el marido de mi madre trabajaba en Iberduero. Han robado la air fryer. Tenemos los dos, así que nadie, ¿no? Tú eres bastante de... Bueno, no, tú no eres de robar. Esto ha sido muy gratuito. Un espectador indignado escribe para rectificar Es que un se lo dato dices erróneo. sola. Un espectador indignado escribe para rectificar un dato erróneo. A mí. Seguro. No, dices que nosotros somos el espectador. ¿De alguien que ha dicho un dato mal? Pues ¿Quién yo. habría hecho ese error? Yo, pues si he dicho 100 años de perdón, ya he puesto en 1000, pues es que me puedo liar. Ya. Pero siempre con buena voluntad, ¿eh? Sí. Que no queremos dañar a nadie los sentimientos, ¿eh? No. Y si queremos dañar, se nos nota que queremos dañar. Buah. O sea, quiero decir, esto es versión beta. O sea, no. Se Ay. difunden unos audios privados entre Ander y Gabriela enviados por error. A ti se te difundirían a ti. Porque le llamas foro al chat de WhatsApp. Se te filtrarían a ti. A mí no. Sí. Yo no soy tonto, ¿eh? Pero que nadie te llama tonto, ni paleto, ni nada de eso. Eso. Pero estás proyectando. Que estás todo el día proyectando. Te Que yo dije no el otro pienso día eso de ti. que valgo más por lo que callo que por Pero lo que que hablo. yo no digo y eso. valgo más muerto Qué que pesado. vivo. Ay, Ander, valgo más muerto que vivo. Con todos los seguros de vida que tengo. ¿Pero cuántos tienes? Tienes Pues una vida. como Daddy Yankee o ¿Pero tu colega. cuántos seguros de vida tienes si solo tienes una vida? No, tengo muchos seguros de vida. Tienes como J-Lo asegurado tu culo y cosas así. Escucha, Este cabezón Escucha. que tienes. ¿Qué? yo no llevo chaleco como Benito, pero tranquila. Tengo muchos novios. Tranquila. Muchos novios. Me tienes cansadísima a veces. Aparecen huellas de taza de café por todas las mesas. Pues eso igual yo. Porque Marcos me da la lata, dejo un... ¿Y tu o sea, mochila? ¿Estamos de tu mochila? Ay, pobre cara de pena puesta. Era un poco broma, tranquilo. Que estoy en el momento de mi Ya, vida pero no sé, ¿dónde que a los está que tu me dan la tecla? turrada mando a paseo, ¿eh? ¿A mí me vas a mandar a paseo? Al que me turre, lo turro. Bueno. Llega una multa por exceso de velocidad. Eso tú. Yo soy súper prudente. Pero tú también, ¿eh? Los coches de ahora no hacen ruido. ¿Y qué? No hay sensación. Es como ir en el TGV. TGV no, o ¿cómo es? TGV. Ah, pero eso es una hamburguesería, ¿no? No. Ah. Sí, Me estoy pero es B. liando, ¿no? En vez de V es B. Vale, bueno, eso. No, Luego está la yo, ITV. multas yo. Si no, pregúntale a Coté. Un miembro del equipo deja a su pareja Hubo un año- por los... Hubo un año que Coté dijo que ya no me pagaban más multas. ¿Te pagaba ella las multas? La empresa, porque eran... Es que además era por muy poco, tío. Era 80, no sé. Y iba... Bueno. Vale. Un miembro del equipo deja a su pareja por los consejos recibidos en el trabajo. Yo no doy consejos. No, es quien deja a su pareja. O tú o yo. ¿Cómo? Yo no. Consejo de dejar a su pareja. Buah, yo en eso soy un paquete. Yo, pero tú sentencias Consejos mucho, amatorios. ¿eh? Tú sentencias mucho, ¿eh?
tú igual tienes la potencia para que se te tome más en serio. Yo digo mucho, pero y tú de repente... No, pero tú si a un tío... Si me viene alguien para pedir un consejo de pareja... Tú dices, yo como mujer, y a ella... Ya lo machacas, ya. ¿Pero por qué? Y te va a hacer caso, porque él se piensa que tú eres la otra y entonces ¿Pero dice, qué se piensa? sí. ¿Que todas las mujeres vivimos en una especie de metacerebro, que estamos todas conectadas y somos iguales? Yo lo que diga alguno, por mí no se separa aquí ninguno. Yo creo. No tengo poder Bueno, también te digo, si te separas por algo que te hemos dicho Ander y yo, tenías muchas ganas de separarte, porque no, o sea, no... Bribón. Osondo. Bueno, vamos a pochar un poquito más. Vamos a subir el agua con sal para la pasta. Ahí vamos a agarrarla un poquito, ¿eh? Ander, a mí no me gusta cuando me dices a mí que no soy tontito, que yo no soy un cateto o cosas cuando te pones así. Yo no pienso ni que seas ni tonto, ni Pero cateto, a veces ni me nada. hablas como que te crees que Eso es como yo te hago sentir he salido de a ti. una caja de zapatos. No, en absoluto, no es para nada mi intención. Para nada mi intención, te lo digo de corazón. Yo... Y lo que te digo, que si lo hago, no es mi intención porque no es lo que pienso de ti. O sea, una persona que Potenciemos la universidad de la vida y de la calle. ¿Eh? ¿Vale? Que muchos títulos, pero medio tontos. ¿Vale? No estoy de acuerdo, pero Pues bueno, sí. vale. Yo no Pues estoy sí. de acuerdo. Pues sí. Hay mucha gente... Porque no. las cosas hay que empezar de cero. No estoy y de ir acuerdo. subiendo. Y no porque tengamos un megatítulo tenemos que empezar arriba. ¿Pero qué tiene que ver esto? Porque tú te crees que yo de repente llegaba aquí... Pero que yo no me creo... O sea, ¿en qué momento estás malinterpretando lo que te estoy diciendo? Te estoy diciendo que no me gusta que me digas que cuando me dices que me llamas tontito porque no es mi intención, no es lo que pienso y me da la sensación de que proyectas tú eso en la conversación. Yo no lo digo, ni lo pienso. Bueno, mira, el otro lomito que tenía marinando, mira qué color ha cogido la cerveza ya. Podría ser también cerveza tostada, ¿eh? Venga. Ahí. Fíjate, y ahí está el lomo, que está más gris. Y vamos a darle una cocción de 10 minutos, ¿vale? Muy bien. Pues tiempo perfecto para ir a conocer un poco más sobre las artes cinegéticas con Pedro Ampuero, que es el invitado en primera persona. Ya sabéis que en esta sección nos gusta entender un poco más pues diferentes realidades vitales de muchas personas y en este caso, ya que teníamos caza para cocinar, pues hemos decidido llamar a una persona que se dedica a la caza. Como os decía en el duranguesado, Pedro. Buenas, aquí seguimos, soy Pedro Ampuero y como os contaba antes, soy cazador, nos dedicamos a grabar documentales de caza por todo el mundo y estamos aquí en el Duranguesado y nada, os quería empezar a contar un poco qué es la caza para nosotros, cómo la vivimos y por qué es tan importante para la conservación. Así que acompañarme. Para mí la caza es mucho más allá, va mucho más allá de ser un hobby, de algo que hacemos los fines de semana, al final es una forma de vida, porque vivimos la caza todo el año, nos preparamos con nuestros perros, con los equipos, entrenamos. También una vez que hemos cazado al animal hay que sacar toda la carne, aprovecharla, la comemos durante todo el año. Entonces, cuando la gente la intenta definir como un deporte o una afición, no, es una forma de vida. A mí personalmente el tema de la caza viene todo por tema familiar, por mi padre que es cazador. Y creo que es un poco la forma más natural, ¿no? O sea, es una afición que no es fácil introducirse y cuando tienes un familiar que la practica, pues es mucho más fácil aprender de ella y poder entrar en este mundillo, ¿no? También creo que el principal responsable de que nosotros empezásemos a grabar los documentales fue mi padre, que desde los 80 ya grababa no solo las vacaciones familiares, sino todos esos viajes, esas aventuras, y que tal vez no eran los mejores vídeos del planeta, pero el valor sentimental, el valor de esos documentos de tantos años, de tantos viajes, poder verlos a día de hoy, me parece que es impagable y es una herencia que también quiero dejar a mis hijos con nuestros documentales viajando por el mundo, ¿no? Bueno, es que no deja de ser como cuando tienes un padre pescador, ¿no? Sí, como un padre que le gusta la pesca o que tiene un barquito y va a chipirones o... Y un tema clave que creo que es importante que la gente entienda es que no cazamos lo que queremos. Hay un control, al final hay un biólogo que estudia y analiza en esa determinada región cómo está la flora, cómo está la fauna, cuántos animales hay, qué tipo de vegetación hay, cuántos recursos hay y establece qué número de animales se puede sostener, ese medio puede sostener. Si hay muchos, se acabarían con la comida y acabarían muriéndose. Si hay demasiados pocos, pues igual hay que cazar menos para que esa población se mejore.
Y esos biólogos, esa diputación, esos organismos son los que definen a los cazadores cuántos animales se pueden cazar cada año y de qué tipología, que igual un determinado año son más jabalís, otros son corzos, otros son hembras y todos son machos, de tal forma que esa caza es totalmente sostenible y que va para el bien de esas poblaciones. Dentro de la caza la verdad es que es súper rica y hay muchísimas modalidades. Está desde la caza menor, que cazamos con perros, está el rececho, en el que tú activamente vas buscando los animales, la espera, en el que tú estás quieto esperando que esos animales vengan a ti, o caza colectiva, como puede ser la batida, que hay perros, hay gente y bates un terreno para mover esos animales. Particularmente a mí lo que más me gusta probablemente sea el rececho en alta montaña y con arco. ¿Por qué? Porque exige plenas facultades físicas, muchísimo esfuerzo, muchísimas horas andando y el arco te obliga a estar realmente cerca del animal y sentirte como uno más en ese entorno, ¿no? En la caza está implícito el aprovechamiento del animal. Como ejemplo, si un león caza un búfalo, es para comérselo, pero si ese búfalo se defiende y acaba matando el león, no lo caza, lo mata. Entonces siempre que hablamos de caza hablamos de que aprovechamos el 100% de los animales y además es que no creo que haya una mejor carne que haya crecido en libertad, libre de antibióticos, hormonas, procesos rápidos y más natural que ella. O sea que siempre que cazamos lo aprovechamos y yo creo que es un auténtico lujo. Lo que creo es que hay que llevarlos al veterinario, siempre, para ver que está todo ok. Si tuviera que explicar por qué cazo o qué es lo que me vuelve loco, al final es sentirme parte de la naturaleza. Esos viajes que un helicóptero te dejan en una localización en la que nunca jamás has estado con tu mochila, con autosuficiencia para 10 días, en tu tienda de campaña tienes que buscar tu agua, tu fuego, buscas el animal, lo cazas, sacar toda esa carne, que hay veces que igual llevamos 30, 40 kilos de carne fuera en la mochila para sacarla y aprovecharla y sentirte como uno más de la naturaleza, como hemos estado haciendo desde que el hombre es hombre, yo creo que eso es algo que me llena a nivel interno y que probablemente es por lo que esté tan obsesionado con esta forma de vida. Y espero que esta entrevista invite a la gente a conocer un poco más sobre la caza, a informarse y si pueden experimentar una jornada de caza en primera persona y sentirse parte de esa naturaleza, muchísimo mejor. Agur y nos vemos en el campo. Pues ahí está el en primera persona de Pedro Ampuero y la caza, y la historia familiar. Bueno, os cuento un poquito. Mira, tengo el apionabo ya, lo estoy saltando en un poco de mantequilla. Luego cogeremos, lo sacaremos con unas pinzas y saltaremos la pasta también con mantequilla y cebollino. Vamos a triturar la salsa, ¿vale? Ah, mira, qué y sorpresa. volveremos marcando el ciervo, que lo importante es quitarle la humedad, ¿vale? ¿Para qué? Para que nos marque bien en la sartén. Entonces, esto a cocer. No se cueza, ¿no? Y volvemos. Venga, ahí. Shu. Bueno, tenemos la pasta, la salsa, el apionabo, el ciervo. Aunque luego te voy a decir una cosa, no todos los mafiosos les gusta lo mismo, la misma comida italiana. Porque en la serie Los Soprano, ya sabes que son italoamericanos, que tienen ahí su cosa nostra también en Estados Unidos, viajan a Italia y, oh sorpresa, no tienen los mismos gustos gastronómicos, fíjate. Sí, signore. ¿Me puedes traer unos macarrones con tomate? Ma che cosa è questo, tomate? Paolo, no entiendes lo que dices. ¿Macarroni con tomate? ¿Tomate? Tomate, salsa de tomate. Ah, es la pasta Gabo Maroli. Non ti piace questo? La pasta con Por eso tomate no le detesto gusta lo que están comiendo. La ragazza supiéseme. Y pensabas que los alemanes eran unos pedazos de mierda, se ha ¿Qué dicho. tiempos aquellos? Claro, le sirven pasta al nero, ¿sabes? Pasta negra con tal, y dice el otro, no, yo quiero mi pasta con tomate. Para andarse con bromas con esa gente, ¿sabes? Vale. Esto está muy, muy poquito hecho, ¿Vale? Para que veáis. ¿Por qué coge este color? Pues porque ha estado con cerveza y con todo, ¿vale? Lo dejamos así y lo que vamos a hacer es... Vamos a coger y vamos a poner... A ver. Sí, porque ¿Cuál hay es tu mucha idea de presentación? cosa. No, pues poner como un poquito de guarnición de pasta, ¿no? Yo, por ejemplo, pasta es algo que creo que nunca me cansaría de comer. Vale, esta pasta está con la mantequilla tostada que hemos hecho el apionabo. Podemos poner ahora la salsita en el centro. Su salsita de verdura. Su guarnición.
Y esto, fijaros cómo va a quedar, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué jugoso!, ¿no? Es como un solomillo. ¡Oh, qué bueno! Bueno, recordaros que estamos haciendo un menú literario. Y es que estamos haciendo este lomo de ciervo porque le hemos dedicado el programa a La mafia se sienta a la mesa, un libro que han escrito dos, son periodistas gastronómicos, ¿verdad? Y son Jacques Kermoal, o como se dice, y Martín Bartolomé. Y en el libro, mirad, pues cuentan historietas de la mafia, pero también, pues eso, el menú que comían. Muy interesante, muy chulo. Si os gusta la parte histórica de la gastronomía y la mafia y todas sus historias, pues oye, os va a gustar. Recomendación. Y recordaros que mañana no estaremos aquí porque estaremos todos en Anoeta, porque uno de los dos equipos vascos va a estar en la final de Sevilla. O sea que ya hemos ganado todos un poco, ¿no? Zorionak a todos y que gane... Que gane el mejor. Alguien Bueno, que gane. Pues que tú eres de la Real, tú lo puedes decir. Yo, o sea, bueno, yo estoy muy contenta porque eso es victoria asegurada para Euskadi. O sea que ahí está. Mañana no. Al siguiente nos vemos aquí en Abocados. Os esperamos. Dejamos con el Teleberry. Portaros bien, disfrutad. Venga, y recordad pasado. que somos todos hermanos y hermanas. ¡A Real!